grabado, ¿no? Va a ser el examen va a ser el día viernes 21. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a entrar? Lo que hemos hecho, más lo que terminemos hoy día, ¿ya? Muy bien, está claro entonces eso. A ver, nos hemos quedado en el punto 6, licencias y permisos sindicales. ¿Ya? Nos falta 8 diapositivas, a ver, de repente terminamos de explicar esas 8 diapositivas, a ver si 8 diapositivas hoy día y ya con eso ya cerramos, ¿no? La primera unidad. A ver, muy bien dice, el tiempo dentro de la jornada ordinaria de trabajo abarque los permisos y licencias remunerados otorgados por diferentes dirigentes sindicales para cumplir sus funciones o actividades. Se entenderá trabajo para todos sus efectos legales y contractuales, hasta el límite de 30 días naturales, por cada año calendario establecido por la convención colectiva. ¿Qué significa eso? A ver, voy a seguir leyendo, después lo vamos a María Quispe. María Quispe. Ya está. Pues lo vamos a destacar, ¿ya? Este límite no será aplicable cuando en el centro de trabajo exista convenio colectivo más favorable, ¿no? Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. El permiso individual será computable de forma anual. ¿Qué nos indica? Lo siguiente, miren. Licencias y permisos sindicales. A ver, Yosimar Taipe. Taipe. Ya está. Nos indica lo siguiente. A ver, primero, ver los sindicatos. Los sindicatos, ¿qué cosas son los sindicatos? A ver, vamos a ver, ideas. A ver, vamos a preguntar. ¿Qué son los sindicatos? Edison Almirón, ¿qué son los sindicatos? Edison, Edison Almirón. ¿Estás, hijo, o no estás? A ver, Edison Almirón a la 1, Edison Almirón a las 2, Edison Almirón a las 3. Si no pueden, con el audio, vuelvo a repetir, me pueden escribir, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces, nos vamos a la siguiente. César, César. Buenos días, hijo. Super César. A la 1. Si no pueden utilizar el audio, escriban, muchachos. 2, 3. Listo. Dina Caguana, Merma. Dina. ¿Qué ha pasado hoy? Buenos días. ¿Qué son los sindicatos y para qué sirven? A ver, Dinita. ¿Qué son los sindicatos y para qué sirven? ¿Cuál es su función de los sindicatos, Dinita? ¿Qué son primero y después? Es una organización de trabajo. Es una organización de trabajadores, ¿no es cierto? Sí. Ya, bueno, en realidad es una asociación de trabajadores. ¿Y para qué sirve el sindicato? Creo que son los que protegen los derechos. Protegen los derechos. Ahí está. Defienden los derechos. A ver, vamos a ir. Yosimar nos escribe lo siguiente. Dice, los sindicatos son asociaciones integradas por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses laborales ante el empleador con el que están relacionados con un contrato, las cámaras patronales o el Estado. Muy bien, Yosimar. Pero había alguien que quería intervenir, ¿no? A ver, ¿quién me levantó la mano? A ver, a ver, a ver, a ver. Kevin Elvis. A ver, Kevin Elvis. Ah, Grover Charles. A ver, Kevin, dime, ¿qué es el...? Sí, profe. Dime, a ver, ¿qué es el sindicato?
profe, usted ya lo dijo que es una asociación de trabajadores donde defienden su propio interés, puede ser económica o... Ya está. Muy bien. A ver, Grover, ¿qué nos puedes comentar? Profesor, para mí lo que es o sea, ¿para qué sirve lo que es un sindicato? Creo que el objetivo que tiene, bueno, el objetivo que tiene, ¿no? Lo que es el sindicato es, o sea, es asumir, ¿no? Lo que es la representación y o sea, una defensa de sus asociados. Además, o sea, Ajá, sigue. promueve lo que es los intereses económicos, ya sean sociales y culturales de Muy bien. los trabajadores. En resumen es eso, ¿no? Es cierto. El sindicato, muchachos, como bien me lo han dicho, es una asociación, ¿no? Y una asociación es un grupo de personas. En este caso, para sindicatos es un grupo de trabajadores, ¿no? Que se unen ¿para qué? ¿No? Esa organización, esa asociación tiene la, el fin, el objetivo de velar por los derechos de los trabajadores, ¿no es cierto? Ese es el fin. Muy bien. Entonces, miren acá, dice, ahora, esos sindicatos, los sindicatos están dirigidos por los, ¿no es cierto? A ver, muy bien, hijo, muy bien. Ahí está. Ya, esos sindicatos tienen sus dirigentes, ¿no es cierto? Los dirigentes son aquellos que básicamente son escogidos por esa asociación sindical para que los representen. Entonces, como esos dirigentes tienen que hablar sobre los derechos de los trabajadores, ¿no es cierto?, con el empleador, entonces a veces pues no pueden trabajar y piden una licencia o permiso sindical a la empresa. Entonces, para efectos legales, ¿listo? Para efectos legales, dicen lo siguiente, ¿no? Sobre esos dirigentes que están en el sindicato, ¿no? Los que hablan con los empleadores, ¿no? O coordinan los derechos de los trabajadores. Dice que el tiempo que utilicen estos dirigentes dentro de su jornada ordinaria de trabajo, es decir, mientras, por ejemplo, ¿no? Ellos pueden pedir permiso durante un día lunes, ¿no? En que ese día lunes deberían estar trabajando. Muy bien. Para cumplir con sus funciones y actividades, se está refiriendo a los dirigentes, ¿no? Se entenderá que el trabajo para todos sus efectos legales y contractuales tiene un límite de 30 días naturales al año. O sea, no puede pedir más de 30 días de acuerdo a norma, ¿no es cierto? De acuerdo a norma, más de 30 días de permiso para ver esos asuntos, ¿no? ¿Listo? Esos dirigentes tienen que redistribuirse, pues, o sea, no puede ser mayor a 30 días. Es decir, ese tiempo se considera, por ejemplo, ¿no? El representante del sindicato, ¿no? Defiende los derechos, representa a los trabajadores, ¿listo? Y tiene permisos para realizar esa función no más de 30 días de acuerdo a norma, de acuerdo a ley, ¿listo? De acuerdo a ley. Entonces, pero esos días que básicamente desarrolla esa función sindical de representación de los trabajadores, ¿listo? Ese día se considera como día ganado, ¿ya? Para efectos legales. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Mira, este límite que me dice la norma de 30 días no será aplicable cuando en el centro de trabajo existe un convenio colectivo más favorable, ¿no? De acuerdo a este decreto legislativo. Significa que hay empresas, ¿no es cierto?, que tienen sindicatos que les pueden dar pues, un límite mayor a los 30 días, ¿no? ¿De acuerdo? Mayor a los 30 días. Pero eso tiene que ser convenio entre la empresa y los trabajadores a través del sindicato. ¿Listo? Entonces, como la empresa les paga a los trabajadores ese tiempo a esos representantes de los trabajadores, ¿no es cierto? Durante el tiempo que cumplan su función, entonces acá, ¿no es cierto? Tendríamos que dirimir qué tipo de suspensión es, perfecta o imperfecta. A ver, Robert Chalco, ¿sería una suspensión perfecta o imperfecta cuando los dirigentes sindicalistas defienden los derechos de los trabajadores? ¿Es una suspensión perfecta o imperfecta, hijo mío?
Profesor, es que, perdón, pero no escucho bien claro. Es que mi interés es un poco bajo ahí. Ya, No puedo escuchar, vuelvo a repetir. Cuando los funcionarios, no funcionarios, perdón, los representantes de los trabajadores, ¿no es profe. cierto? Sus dirigentes. ¿Me escuchas, hijo? Grover Chalco, ¿me escuchas Sí, ahora sí, ahora? profe. Ya está, estaba mencionando. Mientras los funcionarios, perdón, los dirigentes de los trabajadores, ¿no es cierto? Sus representantes, ¿no? Sindicales, ocupen el tiempo para efectos de hacer básicamente eso, su función, defender los derechos, se les considera como días hábiles trabajados por la empresa. Entonces, ¿qué tipo de suspensión será? ¿Perfecta o imperfecta? Suspensión viene porque en esos días que tiene, no va a trabajar, pues, ¿no es cierto?, en forma efectiva. Entonces, ¿pero es una suspensión perfecta o imperfecta, Grover? Creo que vendría a ser como una suspensión perfecta, profesor. Perfecta es cuando el empleador no le paga, no la reconoce. El trabajador no trabaja y el empleador no le reconoce ningún pago. Acá le está reconociendo, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, ¿qué es? ¿Perfecta o imperfecta? Imperfecto, profesor. Imperfecta, ¿no es cierto? Es cuando uno de los dos de la relación laboral, o el trabajador o el empleador, incumple, ¿no es cierto? ¿Listo? Deja de dar los deberes a los cuales está sujeto, ¿no? En este caso, el trabajador no está trabajando, pero el empleador le está pagando, es una suspensión imperfecta. Perfecta sería cuando el trabajador no trabaja y el empleador tampoco le paga, ¿no?, por no trabajar. Esa es una suspensión perfecta. En este caso no, pues, ¿no? Porque me dice que de acuerdo a la ley se le reconoce 30 días, ¿no?, a los dirigentes sindicales y eso tendrá que ser reconocido por la empresa, ¿no? Son licencias remuneradas, miren, abarcan las licencias remuneradas a los dirigentes sindicales, ¿no? Entonces, una suspensión imperfecta. Muy bien. Vamos a poner el control general. Vamos a la siguiente. A ver, sanción disciplinaria, ¿no? La sanción disciplinaria, vamos a ver, ¿de qué se trata la sanción disciplinaria? Dice, viene a ser parte de la facultad directriz del empleador el sancionar las faltas cometidas por el trabajador en el desempeño de sus labores. ¿Listo? En el desempeño, vamos a poner acá, tomar. En el desempeño de sus labores. Muy bien. Vuelvo a repetir. Primero leo, después lo vamos a analizar, ¿ya? La suspensión disciplinaria no está regulada por la legislación, quedando su aplicación sujeta a las facultades directrices del empleador, al RIT. Y hemos visto que el RIT, ¿no es cierto? Otra vez lo vamos a poner entre paréntesis, representa el reglamento interno de trabajo. Ese es el RIT. Reglamento interno de trabajo. Ese es el RIT. O al convenio colectivo. Muy bien. De acuerdo al doctor Gómez Valdés, listo, ese doctor, esta deberá tener un carácter causal, que haya una correlación entre el perjuicio cometido por el trabajador y la sanción impuesta. Y se sanciona generalmente a los procedimientos previstos en los reglamentos internos de la empresa, ¿no? Acá está separado, esto lo vamos a ordenar para que tengan una mejor lectura, ¿no? Ahí está, de la empresa. La sanción disciplinaria interrumpe la relación laboral, suspensión, sin goce de haber y su retiración, miren, ahí está, dice, sin una sanción disciplinaria sin goce de haber, suspensión, sin goce de haber y su reiteración acarrea el despido del trabajador, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos dado
lectura de la sanción disciplinaria, ahora la vamos a analizar. Dice, a ver, sabemos que el empleador, ¿no es cierto? La empresa que representa el empleador tiene una facultad directriz. Esa facultad directriz es la facultad, como su nombre lo indica, es facultad de dirección. El empleador tiene la facultad de direccionar al trabajador, ¿no? En el trabajo. ¿Qué es direccionar al trabajador? ¿Qué representa direccionar al trabajador? Decirle cuál es su función, cómo la tiene que cumplir, en qué tiempo la tiene que cumplir. Eso es dirigir, ¿no es cierto? Direccionar, directriz. El sancionar faltas cometidas por el trabajador en su desempeño. Una de las facultades directrices es el de sancionar al trabajador por el desempeño de sus funciones laborales. ¿De acuerdo? De su desempeño en lo que se le ha encargado. Por ejemplo, a ver, el trabajador, por ejemplo, a ver, bajo esa facultad directriz del empleador, ¿no es cierto? Tiene que cumplir las normas de la empresa. ¿Listo? Y las normas de la empresa, ¿no es cierto?, están dadas por este reglamento interno de trabajo, el RIT, o el convenio colectivo. El convenio colectivo es acuerdo entre el trabajador y empleador. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. A ver, por ejemplo, algo que sea susceptible a ser sancionable disciplinariamente, ¿no? Que el empleador lo sancione disciplina, que lo suspenda, por ejemplo, ¿no? A ver, causales de suspensión, vamos a ver. Si el reglamento interno de la empresa, ¿no es cierto? El RIT de la empresa, reglamento interno de la empresa, dice, a ver, miren, vamos por lo más básico. La entrada es a las 8 de la mañana a la empresa y la salida es a las 6 de la tarde de la empresa, es lo que dice el reglamento. ¿Listo? Pero si el trabajador, por ejemplo, no ingresa para laborar a las 8, ¿no es cierto? Y llega a 8:30, ¿listo? Reiterativamente, ¿no es cierto? Está incumpliendo con el reglamento interno de trabajo. Por ende, puede tener una sanción disciplinaria. ¿Cuál es la sanción disciplinaria que se le puede al trabajador por ser tardón o dormilón? ¿No es cierto? Sancionarlo con 2 días, o 3 días, o 4 días, dependiendo, ¿no es cierto?, del reglamento de trabajo, ¿no es cierto? ¿Listo? Y esos días no va a ganar. El empleador no tiene por qué pagar, muchachos. ¿Listo? Porque eso está dentro del reglamento interno de trabajo. Esa es una sanción. Segunda sanción, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? O sea, es, por ejemplo, el estar, a ver, este término, acosar, por ejemplo, a sus compañeros, ¿no es cierto? El hecho de acosar no solamente se refiere pues, al acosar en forma sexual, ¿no? Sino acosar, por ejemplo, a los compañeros de trabajo en forma, por ejemplo, eh, mm, el acoso de trabajo, ¿no? Estarles maltratando, ¿no es cierto?, desde el punto de vista laboral, por ejemplo, ¿no? Si un trabajador que tiene jefatura, ¿no?, le indica al trabajador, hoy, esto que me has entregado, ¿no es cierto?, ¿no?, este informe que yo te he pedido, ¿no es cierto?, el informe que yo te he pedido, ese informe que yo te he pedido, Juan Guamaniel Miró, vamos a ponerlo acá, Juan Guamaniel Miró. El informe que yo te he pedido, lo que tú me has entregado, eso es mamarracho, ¿no es cierto? No me sirve para nada, ¿de acuerdo? No me sirve para nada. Y el trabajador le dice, pero señor, usted no me ha indicado cómo quiere usted el informe, pero dígame, no, eso ya lo deberías tú conocer, pues tú no sirves para él. Esa es una forma de acoso en el trabajo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, no, el trabajador, por ejemplo, en este caso, es este trabajador que básicamente está, ¿no es cierto?, maltratando, acosando al trabajador, puede estar sujeto a una sanción disciplinaria, pues, ¿no es cierto? También enmarcada en el RIC, en el Reglamento Interno de Trabajo, donde indica que tiene que llevarse pues, con compañerismo, ¿no es cierto? En forma, a ver,
A ver, tiene que haber una relación, ¿no es cierto? Eso también nos dice comportarse con criterios de ética, ¿no es cierto? Tener ética en el trabajo. Entonces, rompe eso y puede ser sancionado, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a este doctor Gómez Valdés, dice que de tener una causa por la cual el trabajador puede ser suspendido, como viene tarde o acosa a los compañeros, etcétera, ¿no es cierto? Eh, y básicamente, ¿no es cierto? Amerita, vamos a poner esto, tiene que haber una causa, ¿no? Para que se le ponga una sanción. ¿Listo? No se puede poner una sanción sin causa. ¿Listo? Y normalmente es cuando, ¿no es cierto? Rompe con lo previsto en el reglamento interno de la empresa, que es el RIT, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, toda sanción disciplinaria, muchachos, ¿listo? Interrumpe la relación laboral sin goce de haber, ¿no? No, el empleador no tiene por qué pagarle al trabajador sin goce de haber. Entonces, la sanción disciplinaria será una suspensión perfecta o imperfecta. Vamos a ver, voy a preguntar. A ver. Vamos a Dina Caguana Merma, Dinita. La sanción disciplinaria es perfecta o imperfecta. ¿Dónde la catalogas, Dina? A ver, puede ser una suspensión perfecta o una suspensión imperfecta. De nuevo, Inter, no te he escuchado. ¿Dónde catalogas la sanción disciplinaria? Ah, si no puedes, escríbeme, ahí tienes mensaje, escríbeme y dime dónde la catalogas. Nainita, Tinita Caguana Berma. A ver, el Carzano. Ahí está. No se responde. No lo despide, hijo. No lo está sancionando todavía. Profesor, bueno, ¿le sigue pagando, profesor? Dice acá, la suspensión es sin goce de haber, ¿no? Y recién, cuando hay muchas suspensiones, recién acarrea el despido del trabajador, ¿no es cierto? Sí, entonces, ¿pero le sigue pagando o no le sigue pagando? ¿Qué dice acá? Pero cuando dice sin goce de haber, ¿qué significa eso? ¿Que le sigue pagando o no le sigue pagando? ¿Pago, profesor? Este término que está al final, acá, mira, te lo voy a marcar, sin goce de haber. Sin remuneración, profesor. Claro, sin remuneración. ¿Es suspensión perfecta o suspensión imperfecta? Si es sin remuneración, es perfecto. Claro, ¿no es cierto? Es suspensión perfecta. ¿Por qué? Porque el trabajador está suspendido. No labora, ¿no es cierto? Efectivamente, y tampoco el empleador tiene por qué pagarle, pues, ¿no es cierto? Es una suspensión perfecta la sanción disciplinaria. Y Muy bien. si el trabajador es despedido, Eso es otra suspensión perfecta, porque si el trabajador es despedido, el empleador no le va a pagar por días que no está trabajando, ¿no es cierto? Ya está despedido, está fuera de la empresa. sí, profesor. Ya. También es perfecto, ¿no? Muy bien. Vamos a la 8. Dice, ejercicio del derecho a la huelga, ¿no? Todos los trabajadores jóvenes tienen derecho a bueno, todos los trabajadores tienen derecho a la huelga. Ojo, eso. Eso está básicamente, a ver, no solamente es una norma legal, ¿no? Que se da dentro del país, ¿no? Es una norma legal internacional a través de las normas emitidas por la OIT,
la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? El derecho a la huelga. Pero vamos a ver, ¿qué nos dice nuestra norma legal? Primero, vuelvo a repetir, voy a leer y después la analizamos, ¿ya? Dice, este concepto lo encontramos en nuestra norma legal en el artículo 77, inciso B, del Decreto Supremo 10-2003 TR, Ley de Relación, TR es Ministerio de Trabajo, ¿ya? Llamada de +5113. Eso es TR. Muy bien. Ley de las Relaciones Colectivas de Trabajo, ese es el Decreto Supremo, ¿listo? De acuerdo a esta ley, define al derecho a la huelga la suspensión colectiva de trabajo. Llamada de 0131. La suspensión colectiva de trabajo acordado mayoritariamente y realizada en forma voluntaria y pacífica por los trabajadores con abandono del centro de trabajo. Esta es la definición, ¿no? Se define el derecho a huelga, es una suspensión colectiva del trabajo acordada. Suspensión colectiva acordada, mayoritariamente y realizado en forma voluntaria y pacífica por los trabajadores con abandono del centro de trabajo. Así se define el derecho a huelga. ¿Por qué es una suspensión colectiva? A ver un momentito, muchachos, están que Llamada insisten de estos 0. chicos. Ya, sigamos. ¿Por qué hemos dicho por qué suspensión colectiva? Es suspensión colectiva porque es un grupo de trabajadores, no es suspensión colectiva. Por ejemplo, cuando hay huelga en una empresa, como por ejemplo, ¿no es cierto? Puede ser la empresa Leche Gloria, ¿no es cierto? Todos los trabajadores de Leche Gloria, en forma en conjunta, entran a huelga. Por eso es una suspensión colectiva. Y se suspende el trabajo, ¿no es cierto? De todos los trabajadores de Leche, por ejemplo, ¿no? Y esa huelga, eso de no entrar a trabajo, es acordado mayoritariamente por todos los trabajadores de Leche Gloria, ¿no es cierto? Y se realiza en forma voluntaria y pacífica. Las huelgas tienen que desarrollarse en forma voluntaria y pacífica. ¿Listo? Por los trabajadores. ¿Es su derecho a hacer huelga de los trabajadores? Sí, pero tienen que hacerlo en forma voluntaria. No se puede exigir a los trabajadores, ¿listo?, que entren en huelga, tiene que ser en forma voluntaria, ¿no? El sindicato no les puede exigir, y pacífica, ¿listo? No pueden hacer desmanes, pues, ¿listo? No pueden hacer desmanes. Muy bien, y eso implica el abandono del centro de trabajo, o sea, no están dentro de su centro de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Listo? No realizan el trabajo. Ahora, miren, la huelga, cuando es declarada conforme a ley, suspende todos los efectos del contrato individual de trabajo, incluso la obligación de abonar la remuneración. Es decir, cuando uno entra en huelga, ¿no es cierto? ¿Listo? Cuando se entran en huelga, suspende pues, todos los derechos del trabajador. Salvo a Yamoca. Vamos a ver su compañero. Salvo a Yamoca Ronald Romario. ¿Listo? Inclusive, dice, la obligación de abonar. Abonar la remuneración significa pagar la remuneración. Sin afectar la subsistencia del vínculo laboral. Es decir, tú entras en huelga, ¿no es cierto? Se suspende, por ejemplo, el pago que tú estás, la remuneración, ¿no es cierto? Porque has entrado en huelga, ¿cierto? ¿Listo? Muy bien, no te pago por esos días que estás en huelga, o por ese día que estás en huelga, pero que los trabajadores han entrado en huelga, el empleador no les paga, pero eso no significa que rompo pues, el vínculo laboral, ¿no es cierto? Los trabajadores siguen en planilla de la empresa. Ahora, muy bien. Ahora, cuando me dice supeditada la calificación del Ministerio de Trabajo,
para la paralización significa que las huelgas tienen que estar autorizadas por la autoridad correspondiente, y la autoridad correspondiente, ¿no es cierto?, es el Ministerio de Trabajo. Todas las huelgas, muchachos, esto tienen que estar autorizadas por el Ministerio de Trabajo. Es un derecho, vuelvo a repetir, es un derecho. Pero ese derecho, a ver, ese derecho a la huelga, vuelvo a repetir, tiene que ser en forma colectiva, o sea, acatada por todos, ¿no es cierto?, los trabajadores o por la mayoría de los trabajadores de una empresa, ¿no es cierto?, a través del sindicato. Tiene que ser en forma voluntaria, es decir, nadie no puede obligar a un trabajador a entrar en la huelga, y tiene que ser pacífica. Ahora, durante lo que dure la huelga, ¿no es cierto?, dice que queda suspendido todos los efectos del contrato, todos los efectos, todos los deberes que hay en el contrato de trabajo, inclusive, ¿no es cierto?, el hecho de pagar por esos días que han entrado en huelga, ¿no es cierto? Muy bien. Y tiene que estar autorizada por el Ministerio de Trabajo, que es la autoridad del trabajo. Entonces, partiendo sobre esas premisas, ¿qué tipo de suspensión será? ¿Será una suspensión perfecta o imperfecta cuando los trabajadores entran a la huelga? Partiendo también que, por ejemplo, se dice pues suspensión, ¿no es cierto?, cuando no se trabaja, ¿no? ¿Listo? Acá cuando entran, no se hace una labor efectiva, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la huelga, los trabajadores no trabajan, ¿no es cierto?, no van contra o sea, no desarrollan labor efectiva del trabajo. Muy bien. Muy bien, ¿será una suspensión perfecta o una suspensión imperfecta? A ver, vamos a ver, esta es la 8, ¿no? A ver, vamos a chequear. Vamos a preguntar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. María Quispe. María Quispe. El derecho de huelga, María Quispe, ¿es una suspensión perfecta o una suspensión imperfecta? ¿Qué configura? ¿Estás, María Quispe? A ver, vamos a preguntar. A ver, vamos a ver. A la una, María Quispe. Vuelvo a repetir. Si no hay audio, pueden hacer a través de lo que es, ¿no es cierto?, los mensajes, que tenemos esa opción, ¿no? Muy bien. A ver, Ronald Salwa Yamoca. ¿Dónde está Ronald? Sí, profesor, dígame usted. A ver, hijo, ¿el derecho a huelga es una suspensión perfecta o una suspensión imperfecta? Profesor, ¿me puede repetir? Se escuchó entrecortado. El derecho a huelga que tienen los trabajadores califica como una suspensión perfecta o una suspensión imperfecta. Una suspensión imperfecta, profesor, ¿Por qué imperfecta? porque es la huelga que están haciendo ese día, es el día que no la van a pagar, profesor. Es un día que no es pagado, algo así, profesor. Entonces sería perfecta, pues, ¿no es cierto? El trabajador, ¿cuándo es perfecta? Cuando el trabajador no realiza efectivamente su labor, y tampoco el empleador va a pagar eso, ¿no es cierto? Ese día, ¿sí o no? Ah, en ese caso sería perfecta, profesor. Claro, es perfecta, porque Ah, ya, ambos, profesor. uno, el trabajador no trabaja y el empleador no tiene por qué pagarle. Acá me dice, ¿no es cierto? Inclusive se suspende la obligación de abonar, pagar la remuneración, ¿no es cierto? Ah, ya, profesor. A ver si lo tengo en claro, profesor. Ya, muy bien, hijo. Muy bien, vámonos a la otra diapositiva. Vamos a ver. La 9 dice, detención del trabajador sin pena privativa de la libertad. Detención del trabajador sin pena privativa de libertad. ¿A qué se entiende eso? Dice, el trabajador detenido por la autoridad policial o judicial y debidamente acreditado tiene derecho a la sustentación del contrato de trabajo sin que ocurra extinción del vínculo laboral. Solo en caso de condena privativa de libertad procederá a la extinción. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos indica? Los trabajadores, por ejemplo, pueden tener problemas policiales y judiciales, pues definitivamente, ¿no es cierto? A ver,
¿Cuándo se esos casos? Por ejemplo, si el trabajador es comprometido, por ejemplo, ¿no? Si es comprometido, por ejemplo, en un crimen, en una acción criminal, como puede ser, puede darse, por ejemplo, podemos indicar un robo, por ejemplo, ¿no? En el que el trabajador es involucrado. ¿Listo? Entonces, básicamente va a la autoridad de trabajo y le dice, ¿sabe qué, señor? Perdón, la autoridad policial, vamos para las investigaciones, ¿no es cierto? Listo. Muy bien. En ese caso, ¿listo? Cuando está metido o involucrado, tiene derecho a la suspensión del contrato de trabajo, ¿no es cierto? O sea, a no ir a laborar, ¿no? Mientras esté en ese proceso de investigación. Pero no es, la empresa no lo puede despedir, ¿eh? No lo puede despedir al trabajador, ¿listo? No lo puede despedir al trabajador. Solo y solo cuando se comprueba que él ha hecho ese delito o ha realizado ese delito, entonces, y el juez ordena, ¿no es cierto? Lo condena